este sonido, los indígenas de las diversas comunidades del Ecuador rinden homenaje al sol, a los diversos elementos de la naturaleza en las festividades, sean heliolátricas como solsticios, equinoccios, y también en los rituales que destacan elementos de la cosmovisión andina. Tengo el gusto de compartir con ustedes algunos elementos vinculados con nuestros pueblos originarios del actual Ecuador en relación con los sonidos. Cuando hablamos de los primeros habitantes de nuestro territorio actualmente conocido como Ecuador, estamos hablando más o menos de hace unos 12.000 años. Un periodo en el cual estas personas eran nómadas, cazadores, recolectores, y producían sonidos con elementos muy fáciles de conseguir. En primera instancia, con su propio cuerpo, que es el primer instrumento sonoro que utiliza el ser humano. Tenemos las palmas con las manos, ¿no es cierto? El zapateo y la voz, con la cual podemos ya emitir sonidos, comunicarnos y también compartir nuestras vivencias interiores y relacionarnos con lo demás existente. Luego de que se da cuenta el ser humano de que su cuerpo es sonoro, y ya que el hombre es un animal rítmico, empieza a utilizar elementos de la naturaleza para producir sonidos. No hablemos de instrumentos musicales porque es un término más bien occidental, sino más bien de objetos sonoros. Entonces, el ser humano empieza a utilizar lo que encuentra en la naturaleza. Piedras que las golpea y produce ritmos, ramas, palos, elementos biológicos como osamentas de animales, con los cuales va construyendo los primeros objetos sonoros y va obviamente comunicándose. Si hablamos, por ejemplo, de una jaya, de una mandíbula, de un burro, encontrada en el campo, con el paso de los años adquiere pues una consistencia más bien acústica, como para que las piezas dentarias, los molares, puedan producir sonidos. Entonces, ya el ser humano tiene la posibilidad de ir utilizando elementos exteriores a su cuerpo para enriquecer su mundo sonoro. Aquí tenemos otro instrumento también construido, pero con el cráneo de un venado. Un instrumento ritualístico que funciona por la insuflación de aire, por la vibración del viento, que puede producir también sonidos. Obviamente, los vegetales que encuentra a su alrededor sirven como materia prima para construir otro tipo de instrumentos. Podríamos hablar de flautas horizontales, verticales e incluso de elementos tan sencillos como una hoja de un árbol, que puede también producir sonidos. Bueno, se rompen también, se les da la vuelta. O plumas. Gracias. O plumas de diversas aves cuyos tubos, ¿no es cierto?, pueden servir también como objetos sonoros. Esta sería una antara de plumas de diversas aves. Tenemos plumas de halcón, plumas de pelícano y también una pluma que generosamente nos obsequiaron en el zoológico de Baños de Ambato, por si acaso, de cóndor. Entonces, si nosotros le damos una dimensión adecuada a cada una de las plumas, igual que fuera una caña como carrizo, o sade o duda, podemos cambiar la altura de los sonidos.
Otro logro fundamental del ser humano es utilizar la arcilla, el lodo, o sea, mezclar tierra con agua, conformar una masa dúctil, ¿no es cierto?, que permita dar formas, que representan en muchos casos animales, por ejemplo, una flauta globular zoomorfa, ¿no es cierto?, o a aves, que son figuras ornitomorfas, y que nos permiten también conseguir mayor variedad de sonidos. De tal manera que la organología es el conjunto de instrumentos y el estudio de ellos y la clasificación de acuerdo a su naturaleza, como aerófonos, cordófonos, membranófonos, van incrementando ya la organología de los pueblos prehispánicos y obviamente organizando los sonidos de tal manera de que ya pueden manejarse lo que llamaríamos escalas. Veamos cómo suena un instrumento de cerámica. Este es un instrumento llamado flauta globular zoomorfa. Tiene la forma de una tortuga. Este movimiento de la embocadura u orificio de insuflación con el cual producimos los sonidos puede permitirnos conseguir microtonos, o sea, intervalos menores a los semitonos que trajeron los europeos con su escala diatónica, como se llama. De tal manera que a través de los estudios de la arqueomusicología llegamos a la hipótesis de que los pueblos pre-incas, anteriores a 1460 más o menos, que llegan del sur los incas y consolidan el Tahuantinsuyo, los pueblos anteriores a los incas tenían en nuestro territorio más bien escalas microtonales, o sea, de cuartos y octavos de tono. Por ejemplo, esto, ¿no? Esto no es patrimonio solamente de los Andes. En la India se llaman los krutis, que son intervalos mínimos entre sonidos, y con ellos se interpretan ragas, cánticos, melodías para la alabanza a las deidades, ¿no? Entonces, este tipo de instrumentos nos permiten irnos aproximando hacia una cosmoaudición de los pueblos originarios. Casi siempre escuchamos más bien el término cosmovisión, que tiene mucho que ver con ese conjunto de ideas, de creencias, de visualizaciones relacionadas con lo demás existente que le permiten al ser humano tener un nexo coherente, una forma de comunicarse, una forma de asumir su existencia de acuerdo al macro y al microcosmos. Pero quienes estamos inmersos en la musicología, hablamos y con gusto de una especie de ardid semántico, ¿no? Porque claro, el microcosmos también sería como un paraguas que cubre a la cosmoaudición, ¿no es cierto? La cosmoaudición sería el conjunto de sonidos, de códigos sonoros que los seres humanos utilizamos para comunicarnos con lo demás existente. Por ejemplo, producir sonidos onomatopeicos de la naturaleza para tratar de atraer a un ave, por ejemplo, producir un sonido como el silbido de un ave, ¿no? El gorjeo. O de pronto producir un sonido como de viento para lograr que el guaira, el taita guaira, el taita viento pueda apoyarnos en nuestras actividades, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, este es un instrumento de cerámica que produce un sonido como de viento. O de pronto tenemos esta flauta globular ornitomorfa que representa a un ave que puede tratar de imitar el sonido de las aves, ¿no? De tal manera
que nuestros antepasados, los seres originarios de nuestra tierra, de nuestra yacta, tuvieron logros importantísimos dentro del manejo de los instrumentos musicales. Somos mestizos, y no solo, como decía la persona que me antecedió con la palabra, la científica, de la parte genética de los cromosomas, sino también de la parte cultural. Tenemos un mestizaje en el caso de la música, un mestizaje sonoro muy amplio. Lo que trajeron los europeos, obviamente que era interesante, instrumentos muy evolucionados para la época, ¿no es cierto?, para el siglo XVI, formas musicales interesantes, pero nuestros antepasados indígenas también tenían lo suyo. Tenían sus propios instrumentos, tenían sus propias melodías. Los cronistas españoles, cuando llegan, escriben esto y dicen: a pesar de que esta música es imperfecta, tiene que ser estudiada. Y tienen música para las batallas y música para las ceremonias en homenaje al sol. Y tienen música para el amor y para la muerte, etc. Entonces, la riqueza organológica de nuestros pueblos originarios realmente es inmensa y está mucho por descubrirse. Y ojalá nos ayude a subir nuestra autoestima y saber que procedemos de grupos humanos, llamemos culturas o civilizaciones, con grandes logros dentro de lo sonoro, ¿no? Uno de los elementos fundamentales de la cosmoaudición andina es la dualidad, presente en el tema territorial, en el tema sonoro, en el tema gastronómico. Hay sabores fuertes masculinos, sabores sutiles femeninos, colores masculinos, colores femeninos. San Blas es Hanan, San Sebastián es Urin, es arriba, abajo. Y también los instrumentos pueden ser machos o hembras. Y cuando se complementan, producen ya melodías. Si este es un sonido macho y este hembra, como las mujeres, la voz más aguda y los varones la voz más grave. Pero cuando se juntan, y hay instrumentos que en un solo cuerpo sonoro tienen el componente macho y hembra, por ejemplo este, ¿no? Realmente debe ser manejado con mucha precisión en este tipo de conferencias. Voy solamente a terminar mi intervención rindiendo homenaje a nuestros pueblos originarios, específicamente a una de las culturas más importantes del periodo formativo, que es la cultura chorrera, haciendo sonar una réplica de una botella silbato, un instrumento de cerámica compuesto por dos cuerpos que funciona con agua. Si ponemos agua en el uno y le pasamos al otro, produce sonido. Encontramos instrumentos de este tipo en algunas culturas de nuestro planeta, pero lo importante es que los más antiguos vestigios en el planeta Tierra de este tipo de instrumentos son de la cultura chorrera. Y quiero que terminemos alegres. Este es un ruco pingullo cañari, un instrumento que no tiene orificios de digitación para subir o bajar los sonidos, tapando o destapando orificios, sino que solo con la fuerza con que soplo cambian los sonidos. Mi homenaje a los pueblos originarios y a todos los presentes. Gracias.